La verdad es que por más tiempo que haya pasado de esto, no logro sacarme de la mente aquella imagen de preguntarme qué hubiera pasado si lo que estuvo cerca de nosotros se hubiera acercado un poco más, si algo hubiera sido diferente, qué hubiera pasado. Hace como 10 años ya, fui con unos amigos, éramos en total 5. Fuimos a acampar a las afueras de Iturbide, un pueblito de Nuevo León, que queda entre las sierras, al sur, entre Linares y Galeana. Todos teníamos entre 23 y 26 años. Ya habíamos acampado muchas veces por las cercanías del sur de Nuevo León, y jamás nos había pasado algo como lo que les quiero contar esta noche, que sinceramente, por donde lo viéramos, no tenía explicación. Y es que fue en uno de los cerros de por acá, subiendo, que no hay tanta gente por estos rumbos. Quienes hayan venido por aquí saben que hay muchos lugares para acampar y que es muy fácil apartarte de la gente, porque son pueblitos separados por donde nosotros acampamos. Y subimos, caminamos por una media hora, que veíamos a la distancia las luces en la noche ya de allá de Iturbide, que nos quedaban a un par de kilómetros y encendimos una fogata pequeña, en un espacio abierto. Ya conocíamos un poco por allá, pero era la primera vez que acampamos ahí. Y total que cuando ya teníamos un rato platicando, cenando nada más, alguna botana, no tomamos nada que no fuera agua o refresco cada quien. De repente, una amiga, Sandra, nos dice en voz baja: «Oigan, hay alguien allá que nos está viendo». No fuimos nada discretos al voltear al mismo tiempo, pero fue como si todos estuviéramos sincronizados porque nada más nos volteamos luego de escuchar a Sandra. Nos quedamos quietos, helados, viendo que allá, como a 20 metros de nosotros, estaba una persona detrás de un árbol, viéndonos. Yo no sabría si confirmar si era una mujer, un hombre. No sé realmente si importaba eso o no, pero sé que apenas vimos aquello, todos supimos que no era del todo una persona. Era un rostro del cual no podíamos verle, no sé si por la distancia o porque fuera así que tuviera toda la parte de los ojos completamente oscura. No estoy diciendo que aquello pareciera ser un extraterrestre, no, era una persona, solo que por lo oscuro del cerro y que la poca luz que llegaba de la fogata, podíamos ver solamente a una persona asomándose desde allá, seria, completamente blanca, de manos y cara, porque veíamos cómo sostenía el árbol con ambas manos, como apoyándose para asomarse desde ahí, y también se quedó completamente quieta o quieto. Un amigo fue quien nos dijo, al igual que Sandra, en voz muy baja: «¿Nos vamos o le hablamos? ¿Pero qué es? ¿Es una persona o qué diablos es eso?», le respondió otra amiga. Y después de no sé cuántos segundos así, todos quietos, aquello simplemente se quitó de nuestra vista, escondiendo su cabeza, y lo último que vimos de eso fueron sus manos, que también se escondieron. Aquel árbol ni siquiera era ancho. Me sorprendía el hecho de que esa persona o cosa se pudiera haber escondido muy bien detrás del tronco, porque cerca de ese árbol no había alguno otro con el que pudiera irse escondiendo. Era cerro, monte, sí, pero no pudo ir a ningún lado que no fuera detrás de ese árbol sin que lo viéramos. Y ya no se volvió a asomar. Eso nos dejó a todos muy conmocionados. No sabíamos qué hacer. Un amigo dijo que se iría a asomar, y Sandra le dijo que no, agarrándolo del brazo, comentándole que seguro aquello eso quería, que fuéramos. Por lo que mejor recogimos las cosas, en todo momento volteando hacia allá, y cuando estábamos a punto de irnos, un amigo fue quien nos dijo que volteáramos otra vez. Allá estaba aquello, pero ahora un poco más cercano a nosotros, en un árbol que ahora nos quedaría como a 15 metros o un poco menos, y podíamos verlo mejor, solo que parecía ser ahora una mujer, blanca completamente de la cara. No es como que fuera rubia o albina. Yo podía asegurar que era enteramente blanca, que solo estaba como la primera vez que la vimos. Y mejor nos fuimos,
volteando a cada rato hacia atrás y con el miedo de que eso se fuera acercando, que afortunadamente no fue así. Aquello se quedó en esa parte del cerro y nosotros jamás pudimos ponernos de acuerdo en que si aquello parecía una persona como tal. Una amiga dijo que parecía incluso como si fuera un dibujo por el color tan irreal que tenía. Otro dijo que parecía un hombre, y yo, sinceramente, ya no tenía idea de qué habíamos visto. Pero eso fue tan inusual que nos quitó por completo las ganas por unos meses de volver a ir a acampar. El ir de campamento es una de las actividades que más me gustan. Hace mucho en la universidad, un maestro nos llevó a acampar a un cementerio indio, a una zona arqueológica, aquí en Nuevo León, en el municipio de Mina. Toda una experiencia sin duda alguna. Por allá a varias gente le pasaron eventos paranormales, según nos contaba este maestro. En lo personal, a mí no. Pero si quieren que les cuente en otra ocasión lo que me contaron a mí, con gusto lo hago. Pero por ahora vamos a escuchar los relatos que tienen ustedes para contarnos esta noche. ¿Nos acompaña de campamento? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Omar Sepúlveda, quien desde Zacatecas, México, nos cuenta lo siguiente. Mi familia y yo solíamos ir a acampar cuando las cosas aquí en Zacatecas estaban un poco más tranquilas. De esto hace ya muchos años. Y lo que les voy a contar también, que fue, si no me falla la memoria, en el año 97, que llevamos a nuestros sobrinos, mis hermanos y yo, a acampar a un cerrito aquí, arriba de Valparaíso, que en aquel entonces solamente era frecuentado por la gente de la localidad, que tampoco subían para nada cuando anochecía. Muchos se acostaban a dormir apenas oscurecía. Gente de pueblo, como nosotros. Sin embargo, cuando íbamos a acampar, lo solíamos hacer mis hermanos, que son dos, todos hombres. Mis sobrinos, que eran una niña y un niño, hijos de mi hermano mayor, que él se llama Gibran, y mi hermano menor, Claudio, y por supuesto yo. Y en esa ocasión nos fuimos. Preparamos 2 casas de campaña que no eran pequeñas precisamente. Sin problema cabíamos Claudio y yo en una, y Gibran con los niños, que subimos al cerro desde temprano para dormirnos allá lo más temprano posible, y para las 9 de la noche ya habíamos cenado y tanto los niños como mis hermanos y yo recogíamos todo y nada más platicamos un rato, nos metimos a la casa de campaña de cada quien. Me quedé un buen rato platicando con Claudio, que seguro Gibran y mis sobrinos ya estaban en el quinto sueño, porque no oíamos nada más. Cuando mi hermano y yo nos quedamos en silencio porque le pregunté, no recuerdo qué cosa, sobre una chava que le gustaba. Como se quedó pensando qué responderme, pudimos escuchar pasos. Shh, ¿oyes eso? Le pregunté a Claudio. Sí, son pasos. ¿Serán Gibran y los niños? Me respondió. Pero le dije que no, que esos pasos parecían venir de arriba. Estos cerros eran secos, los pasos se podían escuchar porque había mucha maleza seca. Era raro que vinieran de arriba, dado que solíamos ubicar algún punto para ir al baño cerca de las casas de acampar, pero siempre que no tuviéramos que subir más. Y como estuvimos ahí intentando escuchar, se nos hizo más extraño que no escucháramos las voces de nuestra familia, hasta que de repente Claudio me dijo, señalando una parte de la casa de campaña, que viera. Volteo y observo que parecía como si viniera alguien con una antorcha o algo así, cosa que nadie en mi familia usábamos. Traíamos linternas de pilas y ya está. Pero luego, conforme vimos que la luz de la antorcha se veía un poco más cerca de nosotros, luego vimos que como que la persona que traía eso ya estaba cerca del área de nuestras casas de campaña, y detrás de esa persona venían más antorchas. Aún no estaban tan cerca de nosotros como para que mi hermano, Gibran, que su casa de campaña estaba pegada a la nuestra, nos dijo desde ahí: «No vayan a salir, guarden silencio». Claudio y yo nos volteamos a ver, preocupados. ¿A qué se refería?
Normalmente la gente de por allá no usaba antorchas. Les digo, si llegábamos a coincidir con alguien de los pueblos, era de día, nunca de noche. No nos había tocado que usaran antorchas y no habría problema. La gente de por allá era muy amable, pero que mi hermano nos dijera que no saliéramos, siendo que fácilmente nos iban a ver acampando ahí, porque no estaban ya tan lejos y era obvio que venían hacia acá. No sabía qué pensar. Y ahí estábamos, nerviosos, viendo cómo cada vez más había gente rodeando las casas de campaña con antorchas. Y lo curioso era que no se detenían. Era como si siguieran avanzando, pero no parecía que la cantidad de personas disminuyera. Vaya, la fila de gente que parecía nos estaban rodeando caminando no se acababa. Y hubo un punto donde nos dimos cuenta que ellos ya no iban pasando, sino que estaban formando un círculo alrededor de nosotros. Por lo que ahora teníamos a gente detrás de las casas que parecían venir desde arriba. Si volteabas hacia la dirección para bajar del cerro también, y de pronto se quedaron parados, alumbrando las casas con esas antorchas. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, con toda esa gente en silencio, que de hecho hasta los pasos habíamos dejado de escuchar, que como al inicio solo escuchamos a una persona caminando hacia nosotros, en todo momento fue así, a pesar de toda la gente que parecía estar afuera. Y de repente solo se apagaron y todo se quedó en silencio. Fue Gibran quien salió de su casa de campaña y abrió el cierre de la nuestra para decirnos que ya había pasado. Claro que le preguntamos que qué había ocurrido, pero él no supo decirnos, solo levantó los hombros. Y esa fue una de las pocas veces que vi asustado a mi hermano mayor. Y algo después de eso nos hizo caer dormidos, porque él nos dijo que no había pasado nada, pero que se iba a acostar un rato, que afortunadamente los niños no se habían levantado. Lo escuchamos yendo a la casa de campaña, cerrar el cierre y nosotros nos quedamos preguntándonos que qué habría sido aquello cuando, de la nada, ya habíamos despertado en la mañana. Por eso creí que había sido un sueño, por lo que no lo comenté. Recogimos las cosas. Mis hermanos tampoco me decían nada, de ese tema no. Y afuera no hubo algo que nos recordara lo que nos había pasado, por lo que volvimos a Valparaíso. Fuimos a comer ese domingo a casa de un tío, quien apenas llegamos lo saludamos y se fueron los niños, nos dijo. ¿Por qué no me dijeron que iban para el cerro? Sí saben qué pasó anoche. Los malos estos que viven aquí, pasando la loma, fueron a arrebatarle la vida a un señor de allá atrás. Y andaban por el cerro, se estaban echando de tiros, ¿a poco no los escucharon? Si ustedes vienen de por allá por donde pasó esto. Nos quedamos confundidos, nosotros no escuchamos absolutamente nada. Y ahí, aprovechando que no estaban mis sobrinos, Gibran le contó lo que nos había pasado anoche, lo de la gente con las antorchas. Y ahí me di cuenta de que no había sido un sueño. Mi tío, al escucharlo, nos dijo: pues miren, yo no sabía que iban para este cerro. Solo me dijeron que iban a acampar, pero pensé que, como en otras ocasiones, iban para otro lado. Que yo por mi papá, que me dejó esa creencia. Ya saben, siempre me encomiendo a las ánimas del purgatorio, para que me los cuiden donde anden. Más que nada por los niños, porque a ustedes tres no les entra en la cabeza cuando les dicen que no anden en territorio caliente, exponiéndose como con esto, por todo esto que está pasando. Yo creo que eso fue lo que anoche los cuidó, porque en serio, ¿no escucharon nada? Le dijimos que no escuchamos nada de lo que pasó, que luego llegó mi tía y nos confirmó que había pasado lo que mi tío nos estaba contando, lo del enfrentamiento. Y también era cierto, mi tío siempre fue devoto a las ánimas del purgatorio, solo que no teníamos idea de que aquello se pudiera ver tal cual, como lo vimos esa noche, y que entendimos, nos estuvo protegiendo en el campamento.
En cuanto al tema de las ánimas del purgatorio, ya tenemos un par de entregas en este canal. Espero que no se me pase dejárselos en los comentarios, y si no, igualmente puede buscarlos como Mausoleo de los Horrores, Ánimas del Purgatorio, que yo tampoco sabía cómo se podían manifestar y que también podían llegar a ser aterradoras, sobre todo cuando no se les cumple lo que se acuerda con ellas. ¿Les gustaría volver a escuchar ese tema por aquí? Ya que gracias a ustedes tenemos varias historias para ello, pero si usted nos envía más, podemos hacer aquel video un poco más extenso de lo normal. Esto por si gusta, pero por ahora vámonos con Ámbar Valderrama, quien desde Hidalgo, México, nos cuenta esto. Me cuesta explicar lo que vi aquella noche, que me fui de campamento con mis amigos. Esto no porque sea escéptica y quiero creer que hay una explicación razonable detrás de lo que nos pasó, sino porque de verdad me quiero convencer a mí misma de que no fue real, aun y cuando los demás también vieron lo mismo. Y no solo vimos, pasó algo más. Es solo que he sabido que plasmar lo que te pasó, ya sea en papel, escribirlo a alguien más, te ayuda a soltar este tipo de cosas que desde aquel día me dejó sin ganas de volver a salir al cerro, a acercarme a la naturaleza, que aquí donde vivo hay demasiada. Entonces espero que, aparte de que mi experiencia les guste, me ayude a sacar aquello. Si no mal recuerdo, fue la cuarta ocasión en la que organizamos algo así, a petición de uno de los mejores amigos de mi novio, quien acostumbra a realizar esa clase de actividades desde que estaba en los Scouts, cuando era un adolescente, por lo que él se encarga de muchas cosas. Nosotros le seguimos todo, que ya nos estaba gustando mucho a los demás este asunto de ir a acampar. Ese día iríamos a acampar como a unos 5 kilómetros adentro de la barranca de Metztitlán. En las anteriores ocasiones nunca tuvimos algún inconveniente, entonces nos adentramos un poco más de lo que acostumbramos, por lo que estuvimos alejados de la comunidad, la más cercana al punto donde llegamos, que nos instalamos en una zona plana. Teníamos solamente árboles de un solo lado, no eran tantos. Fuimos por unas ramas para la fogata, porque ya quedaba como media hora para que anocheciera. Sacamos unas cosas para preparar la cena, además de unas cuantas bebidas por ahí que habíamos llevado. Y finalmente, luego de un par de horas de cenar, platicar, pasarla tranquilos, el amigo de mi novio, su mejor amigo, nos dijo que más o menos como a 1 kilómetro de donde estábamos en ese momento, había un mirador donde podíamos ver mejor las estrellas, el cielo. Ya saben, como en casi cualquier sitio alejado de la ciudad. Él estaba tan emocionado de que fuéramos a verlas que nos insistió en acompañarlo. Aseguró que no nos tomaría más de media hora, más lo que quisiéramos estar allá. Aparte, no había problema, traíamos todo. Lámparas, brújulas, sogas, etc. Y supongo que fue porque tomamos mucho, que no le dijimos que no. Y no sé si importe, pero éramos 6 personas en total, 3 parejas esa noche. Y conforme avanzamos, dejando las cosas allá atrás, notamos al amigo de mi novio, quien era el guía esa noche. Lo vimos un poco extraño, y de repente nos dijo que íbamos a desviarnos un poco, un par de metros, porque dijo que había algo que no era normal, o que si queríamos no lo siguiéramos, lo esperáramos en ese sendero, que él quería ver algo. Pero eso sí, nos bajó la intensidad de la luz de las linternas a cada quien, y nos pidió movernos en silencio, si lo queríamos esperar, que solo nos agacháramos, y que no echáramos las luces hacia arriba, o que si íbamos con él camináramos un poco encorvados, agachados, para que no nos vieran. Todos le hicimos caso, preguntándole que quién, que qué pasaba, hasta que caminando, porque lo seguimos por un sendero que sí tenía más árboles a comparación de donde estábamos nosotros, que cada quien nos fuimos dando cuenta de lo que pasaba. Mi novio primero nos dijo que nos adelantáramos un poco para ver una fogata. Más adelante, un poco lejos, nos asomamos, y sí, había una fogata, algo grande, escondida entre los árboles que para ese punto habíamos apagado por completo las linternas. Caminábamos en silencio, siguiendo también una música. Lo que oíamos en la barranca eran como cantos acompañados de instrumentos de percusión, como tambores, una cosa así. Por lo que pensamos que quizás otro grupo de personas a como sonaban, de estos a quienes les gusta mucho la naturaleza,
un poco diferente, tal vez por otro rumbo, para no decir una palabra que se pueda malinterpretar. Pero el amigo de mi novio nos dijo que debíamos verlos más de cerca, que a nuestra distancia solo veíamos a una fogata y muy a lo lejos a gente moviéndose por allá. Y nosotros, sin preguntar, lo seguimos. Él en todo momento nos dijo que no nos levantáramos tanto y que ni se nos ocurriera encender la linterna. Y seguimos avanzando, acercándonos más. Nos dimos cuenta del por qué nos había pedido aquello. Tuvimos que rodear una parte de por allá que tenía un deslave para acercarnos un poco más, por lo que no habíamos visto bien qué era lo que teníamos al frente, hasta que estuvimos a una buena distancia y, todos, escondidos entre los árboles, vimos algo que ustedes pueden creerme o no. No hay problema, yo sé lo que vi. Lo que vimos todos esa noche, que no nos equivocamos, que allá, al frente, entre los árboles de la barranca, estaban varias mujeres dándole vueltas a esa fogata con esos cantos, los instrumentos que a lo mejor y eran como 15 mujeres, sin absolutamente nada de prendas, pura gente adulta, que por cierto, esa noche estaba haciendo mucho frío, era raro contemplar esto con ese clima. Pero ellas gritaban, se reían, corrían, estaban saltando alrededor del fuego. Y 2 de ellas estaban separadas del piso, flotando. No les miento, estas mujeres estaban como mínimo a 4 metros del piso, viendo hacia el cielo y las demás bailando debajo de ellas. Ahí fue que viví en carne propia aquello que dicen que la gente que había tomado cualquier cantidad de copas, el efecto se les bajó por lo que vieron o por lo que les haya pasado, porque sí, se nos bajó a todos la borrachera. Y cuando vimos aquello, una amiga nos empezó a decir en voz baja que nos fuéramos, que estaba sintiéndose con ganas de ir a esa fogata. Y la verdad, yo sí pensé que andaba tomada, y por eso estaba diciendo cosas como esas. Para empezar, yo no podía procesar bien lo que teníamos al frente. No ayudaba mucho a que nadie de nosotros dijera nada. Solo estábamos ahí embobados, viendo aquello, que no es que nos gustara lo que veíamos. Nos aterraba mucho. Pero mi amiga ya nos estaba diciendo estas cosas, levantando un poco la voz, y le taparon la boca con la mano. Empezamos a caminar de regreso, buscando el camino de vuelta, empezamos a caminar para alejarnos de aquello, que fue como si apenas unos metros más adelante hubiera algo que ya no nos dejara escuchar esa música, las carcajadas de esas mujeres, sus gritos y, cuando caminamos un poco más, el mejor amigo de mi novio nos dijo, alarmado: «Ya apagaron la fogata, agáchense, acuéstense». Le hicimos caso, nos tiramos al piso del cerro. Él nos dijo que no levantáramos la cabeza, que no volteáramos hacia arriba y yo me puse a rezar, solo escuchando las respiraciones de los demás. Yo esperaba que mi amiga, la que se estaba poniendo más nerviosa, no fuera a hablar, a gritar, a hacer algo así, que gracias al cielo no lo hizo. Sin embargo, en los segundos que estuvimos en el piso, que para mí se sintieron como horas, escuchamos que por encima de nosotros algo pasó volando. Esto podría decir que sonó como cuando escuchas que algo va soplando con el aire. Es decir, era como una combinación entre el sonido que haría una ventana por donde entra el aire cuando la dejas mal cerrada, y también cuando el aire le da a los árboles y hacen estos sonidos raros que sopla el viento más bien. Pero esa noche y en ese momento no había viento, nada de aire como para hacer ese sonido, que era como si algo fuera avanzando por arriba de nosotros y se alejó. Nadie se movía, nadie decía nada, solo respirábamos acelerados hasta que ese sonido dejó de escucharse, y el mejor amigo de mi novio solo nos dijo que nos levantáramos y fuéramos al campamento. Eso hicimos, nos sacudimos, ayudamos a los demás a levantarse, y fue mi novio que le preguntó a su amigo: «Lo que acaba de pasar encima de nosotros fueron las señoras, ¿verdad? ¿O vi mal?». Escuchar esa pregunta de parte de mi novio en todo ese contexto en el que estábamos esa noche, les juro que recordarla hace que me vuelvan a dar escalofríos como aquella vez.
y no ayudó en nada que su amigo, viéndonos a todos, le respondiera: «Sí, ¿las viste también?» «Sí, sí las vi. Esperaba que me dijeras que no. Vámonos, por favor. No te creo esto que nos acaba de pasar». Yo tenía la esperanza de que alguien de nosotros dijera algo que me asegurara que nos había pasado eso por imaginación colectiva o por lo que habíamos tomado, pero no. Todos íbamos en silencio, apurados. Al menos yo no dejaba de prestar atención a el sonido de por allá, tratando de escuchar si aquello que pasó volando encima de nosotros no se repitiera, o volver a escuchar a lo lejos la música, cosa que no ocurrió. Llegamos al campamento. Cada quien entró a su tienda de campaña. Hacía mucho frío. Teníamos apagada la fogata porque no la íbamos a dejar sin supervisión. Y fue en ese momento que todos estábamos cada quien con sus cosas, cuando mi amiga, la que les dije que había hecho estos comentarios, gritó. Salimos de las tiendas de campaña de cada pareja y ella también salió, preguntándonos que quién le había hecho eso a su mochila. Nos la enseñó. Nosotros ya habíamos encendido las linternas y cuando la iluminamos, su mochila, por toda la parte del frente, estaba rayada, marcada como con una tinta roja muy oscura, con líneas muy gruesas, formando un símbolo muy extraño. Otro amigo le dijo que no tocara la mochila, que la dejara en el piso, que solo le sacara las cosas, pero cuando hizo esto, adentro, que no tenía tantas cosas porque muchas las había sacado. De adentro, lo que era una cantimplora, una bolsa de maquillaje, de cosas personales, también estaban marcadas con este símbolo, y olía mucho a hierro, todo eso. Creo que se imaginan a qué me refiero cuando digo que olía a esto, y le dijeron que dejara eso allá. El mejor amigo de mi novio, que ahora entenderán por qué no menciono los nombres de mis amigos, solo el mío, le dijo que lo que ella había sentido no había sido por casualidad. Para mí seguía siendo algo de parte de ella que a lo mejor y había tomado de más. ¿Cómo ibas a decir ese tipo de cosas? Pero cuando nos fuimos esa noche, que decidimos mejor regresarnos sin importarnos que bajáramos de noche, desinstalando todo a oscuras, a ella le recomendaron irse a hacer una limpia, pero fuerte, porque le dijeron que seguro algo muy denso le querían hacer. Ella nos dijo que sí, pero pasaron los días, no supimos nada de ella. Yo le llamé a su casa en una ocasión. Era el año 2002. La mejor forma de comunicarse en aquel entonces era ir directo a su casa o llamarle, pero no volvimos a saber nada de ella. Afortunadamente, 3 meses después, supimos que ella se había ido a Estados Unidos. Ella nos llamó, solo para platicar con nosotros, decirnos que todo estaba en orden, solo que en su casa le habían pasado cosas que no quería ni mencionar. No quería llevárselas para allá en casa de una tía donde ahora vivía, que ella aseguraba que si las llegaba a decir, seguramente la iban a encontrar. Pero que por lo que le pasó, lo que veía en su casa, después de aquella noche que fuimos a acampar y vimos a esas mujeres, ella me dijo por esa llamada: «No quiero regresar a México y aunque quiera, no puedo. Ellas me van a estar esperando». No le quise preguntar nada porque empezó a llorar. Le cambié el tema y con el paso de los años perdimos contacto poco a poco. Entonces nunca supimos qué pasó después de aquella noche que fuimos a acampar. Vimos eso tan imposible, tan irreal, pero que con todo lo que le pasó después a esta amiga, nos confirmó que todos vimos lo mismo. ¿Ha ido a acampar alguna vez? ¿Le ha pasado algo extraño en estas actividades? De ser así, por favor cuéntenos. Y justo ahora tenemos un estreno nuevo en Misterios de la Fogata. Algo que hace alusión en parte a este último relato. Puede ser, depende cómo lo vea. Que por cierto, si estas últimas 2 entregas duraron un poquito menos de lo que renovamos la duración de los videos para que cada vez duren más, es solamente porque estoy de viaje grabando contenido para Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal. Se lo dejo en el primer comentario. Y muchas gracias por escuchar este espacio.
y llevándose las fotos que había sacado el primer día que llegó a ese departamento. La noche anterior a la llamada del programa, fue acompañada por su amigo de regreso al departamento. Cuando se adentró en la cocina, teniendo cada una de las luces encendidas, el foco, cuenta Brenda, dio un pequeño apagón que la llevó a decir por mero reflejo e intuición: Yo soy luz. Y tras esto, la luz regresó. Brenda le preguntó a su amigo que si había visto lo que ocurrió, y su amigo le confirmó que había notado cómo la luz empezó a fallar apenas llegaron ahí, asumiendo que lo que estuviera en esa casa estaba molesto con ella. Y a pesar de todo lo que pasó, ella decidió dormir esa noche ahí, con sus gatos, que hasta esa noche, que durmió siempre con una Biblia abierta a un lado de la cama y con un crucifijo en la mano. Sus gatos nunca salían de debajo de la cama para dormir con ella o para rondar en el departamento, cosa que no era habitual en ellos. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.